Hola, ¿te ha pasado o te pasó que ya cumpliste tu sueño de vivir en el extranjero y de repente te invade una tristeza que no puedes explicar? Y te preguntas, ¿por qué estoy triste si estoy viviendo mi sueño? En este episodio nos acompaña Lili Santiago, psicóloga especializada en duelo migratorio, para ayudarnos a entender esa mezcla de emociones que a veces no sabemos nombrar. No te lo pierdas porque aprenderemos los distintos tipos de duelo migratorio, así como cómo podemos identificarlos. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y como todas las semanas estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con invitadas, invitados que nos vienen a contar sus experiencias viviendo en distintos países. Y pues la verdad es que el día de hoy estoy muy emocionada y muy contenta por tener aquí a Liliana Santiago, que les voy a platicar brevemente, la encontré a través de Instagram gracias a su contenido que me gustó muchísimo, que está relacionado a la psicología y la migración, que por ahí yo de hecho ya comencé a leer algunos libros por ahí que de hecho vamos a estar hablando de uno en particular más adelante. Entonces la encontré, me encantó su contenido, platicamos un poco y dije, ay, pues vamos a ver si la convencemos de que esté aquí en el podcast, que nos cuente desde su ojo experto y bueno, que también nos cuente un poquito acerca de cómo le ha ido viviendo en Granada, España. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Liliana Santiago. Bienvenida, Lili. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tus comentarios sobre mi contenido. Y justo es eso lo que quiero, ¿no? Compartir y que sea útil y que si a alguien le resuena, pues que se sienta identificado y que se sienta acompañado en este proceso que ya hablaremos, cada quien con sus Sí, historias. sí, que de hecho, como que ya una vez que empiezas a investigar te das cuenta que hay muchísima información de un tema que no era tan común hace unos años y del cual nos vas a estar platicando. Entonces, bueno, estoy súper contenta de tenerte aquí, Lili. Entonces, vamos a hacerte la primera pregunta por ahí, que nos cuentes quién es Liliana Santiago el día de hoy. Bueno, Liliana Santiago, me suena un poco formal porque nadie me llama Liliana. Sí, de hecho te iba a decir, Empezando, Liliana, empezando no por sé. ahí, empezando por Lili, ahí, entonces. Ujú. Lili, sí, todo el mundo me llama Lili. Que de hecho mi Ujú. nombre me gusta, pero bueno, todo el mundo siempre lo ha aportado y soy Lili. Y Lili, pues es una mexicana afincada en Granada, psicóloga de profesión y que bueno, disfruto mucho de mi vida actualmente, pero lo hablaremos más adelante. La migración no fue ni deseada ni, o sea, no apareció en mi cabeza. Ahora hablaremos de eso, pero ha sido un camino de disfrute y de subidas y bajadas. Y bueno, ahora soy una persona que he disfrutado de la diversidad y de la variedad y del movimiento, que creo que eso es lo que ahora mismo pues, Ay, muchas gracias. De hecho, siento cuando estaba escuchando ahorita tu presentación, dije, mira, ¿quién iba a decir que, o sea, a lo mejor también tu especialización y todo lo que has estudiado y quién es Lili el día de hoy no hubiera pasado si no hubieras emigrado totalmente, hace unos cuantos totalmente. añitos? Entonces, pues que sí me encantó mucho tu historia porque a diferencia de muchos conocidos, familiares e incluso yo, que de cierta manera buscábamos como esa experiencia de vivir en otro país. En tu caso se dio como, pues, de pura casualidad e incluso así como Sí, que ya nos sí. platicarás. Entonces, a ver, cuéntanos, Lili, ¿cómo estuvo que decidiste
o que emigraste a España? Pues mira, yo jamás pasó por mi cabeza, así como de niña o de adolescente joven, decir, quiero la aventura, quiero vivir lejos de México. No, yo fui una niña muy sedentaria, muy de mi casa, de mi mamá, de mi papá, de muy pequeña. Sí es cierto que tenía yo siempre como esa, como necesidad de introspección o de estar sola, ¿no? Pero en mi casa, no, no lejos, ¿no? Y bueno, no era como muy amante de los cambios, muy controladora, muy planificadora. Y bueno, llegó el amor, llegó el amor, que esto ya sabes que no se planea, no aparece, no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, eso no se puede planear. Y bueno, yo conocí a mi marido en la universidad, fuimos compañeros de universidad, él llegó, yo estaba estudiando el último año de psicología en México y él llegó como estudiante de intercambio. Entonces, él es de aquí de España, de Granada, y así nos conocimos. Entonces, bueno, ese fue nos juntó la asignatura de psicopedagogía, porque él hizo magisterio, yo psicología, y ahí nos conocimos. Y bueno, cuando ya el tiempo pasó, él se instaló un tiempo en México. Ahí mantuvimos como ya la relación de forma ya más sólida, ¿no? Y presencial, digamos. Y luego al tiempo decidimos casarnos y ahí fue cuando ya el proyecto de pareja giró hacia establecernos en Granada. Y así fue como vine a parar aquí, pero no, mi alma no era aventurera ni de viajes, bueno, de viajes sí, pero viajar y volver, ¿no? Sí, sí, sí. No de mudarme, no, no. Y bueno, así Ay, fue. muchas gracias, Lili. Sí, sí, me acuerdo que me estabas platicando el otro día acerca de esa historia y me pareció bastante bonita, bastante linda. Que fíjate que andaba haciendo un chico español por allá en México. ¿Alguna vez te platicó qué fue lo que lo llevó a estudiar por allá? ¿O Bueno, cómo esa es una estuvo? historia también interesante, la suya, porque sí, bueno, él creció en un entorno pequeño, en un entorno no de ciudad, rural, ¿no? Un pueblo muy pequeño. Luego estuvo estudiando aquí en Granada, pero él sí que tiene la vena de la aventura, el viaje, él sí. En eso somos como dos personalidades muy diferentes. Y él tuvo una tía abuela, que dijo que se iba a Madrid y al final se fue a Bolivia. Hace Ujú, muchos años, ¿no? Cuando todavía se viajaba en barco y demás. Y él esa historia siempre la tuvo así como, ¿no? Como muy idealizada. Y ujú. pues los viajes a él, el moverse siempre le ha gustado. Entonces pidió una beca y la beca se la dieron para Colombia en un principio. Ok. Sí, ¿Y luego qué pasó? entonces pues que él tiene un hermano mayor y su hermano le dijo, oye, es que yo, si tú te vas, yo quiero ir a visitarte, ¿no? Al país al que te vayas. Pero había tres opciones, Colombia, México y no recuerdo cuál otro. Y le dijo, pero yo quiero ir a México. ¿Por qué no pides la beca a México? Y fue que hizo el cambio y se fue a México, porque si no, no nos Hubiera ido. hubiéramos conocido. Oye, y entonces por ahí ustedes sí le agradecieron al hermano, oye, si no hubiera sido por ti, Sí, no, no hubiera llegado a nunca nos México. hubiéramos conocido, sí. Así fue. Ay, qué padre. Y bueno, entonces, estudiaron, por ahí me platicaste que ustedes empezaron siendo amigos y todo, ya después, se volvieron novios. Mientras él estuvo en México, ¿hubo algunas pláticas así de potencialmente quedarse en México o Sí. era el plan? Sí, o sea, el No, plan estaba el como que plan quedarse en era, México. él quería quedarse en México y apostábamos por México, ¿no? Pero para él sí era complicado porque él hizo magisterio, ¿no? Entonces, para ser un maestro de primaria, pues tenía como que hacer otra vez o la mitad de la carrera, en fin, era como más complicado, ¿no? Y también, bueno, las condiciones laborales que él podía obtener opositando aquí y siendo maestro aquí pues eran más favorables. Entonces estuvo intentando, trabajó en la universidad, fue profesor de maestría, pero él quería pues ser profe de primaria, ser tutor, tener Ujú. a 25 niños a cargo. Y fue lo que intentó. En un principio era como opositar y entrar a bolsa y ya veremos si me llaman a trabajar, ¿no? Y ese fue el primer plan, como que él intentaba eso
y aprovechábamos para venir y que yo estudiara algo, pero todo como un poco así, como un primer plan, no Ujú. definitivamente, pero luego opositó y obtuvo la plaza, o sea, en esa oposición. No era su primera oposición, pero sí, esa fue la definitiva, entonces ya era trabajo permanente, plaza fija como funcionario. Y eso fue lo que ya hizo que nos mudáramos definitivamente. O sea, mi migración fue hacer la maleta sabiendo que era una estancia definitiva. Y entonces, te dice, ¿sabes qué? Me dieron la plaza, vámonos para España. ¿Cuáles fueron como, o sea, cuál fue tu primera reacción? ¿Dijiste sí, Bueno, luego, ya, luego, ya le teníamos dudaste? o sea, la mudanza y la decisión ya estaba antes. Y él iba a Ok. opositar, pero pensábamos que iba a entrar a bolsa y luego lo iban a llamar, una sustitución, no que la iba a tener ya definitiva. Entonces, ya teníamos el plan de mudarnos, pero eso, él iba a entrar a bolsa, supuestamente era el plan, ¿no? Porque no se esperaba obtener la plaza en esa oposición, entrar a bolsa y yo estar estudiando y a ver cómo se daba todo, ¿no? Así como Ok. una primera etapa de probar y ver si era el lugar para nosotros, si se iban dando las cosas y todo. Y luego estábamos, bueno, la boda fue antes de mudarnos, nos casamos en Veracruz antes Ujú. de mudarnos. Y ya él volaba el opositó sobre estas fechas, junio, nosotros nos casamos en julio, y los resultados salieron, de hecho, cuando él venía volando. Él me dijo, yo ya me subo al avión y ya no sé, no voy a poder estar viendo la página. Ujú. Pero toma mi DNI, ¿no? Los datos y todo para que entres al sistema y tú mires. Y yo miré y ahí estaba su nombre y ya cuando él aterrizó en Ciudad de México, pues ya le dije, pues ya está, la plaza. Y así fue. Entonces, luego, o sea, él llegó y a la semana, creo, ya no recuerdo, a los 15 días nos casamos. Él se fue para prepararse las oposiciones unos meses, pero ya lo de la boda ya lo teníamos planeado desde antes, ¿no? Y la idea era venir y que él trabajara, pero no nos esperábamos que tuviera la plaza. Ujú. Oye, Lili, ¿y tú ya habías ido a España? ¿Tenías como, o sea, ya tenías como una idea de cómo era la vida allá? ¿Cuál era como tu expectativa antes de irte esa vez? Pues sí, yo ya había estado aquí porque me dieron una beca para estudiar coaching e inteligencia emocional en la Complutense de Madrid. Entonces yo estuve Ujú. estudiando aquí. De hecho, esa fue una época, una temporada de nuestra relación en que él estaba en México y yo estaba aquí en España. Yo estuve estudiando y sí tuve la oportunidad, pues obviamente, aunque es diferente, ¿no? Estás de estudiante y estás de paso y te la pasas genial y Sí. conoces mucha gente y todo. Es otro ritmo de vida, pero sí, había estado aquí en España y había visitado Granada, había conocido a sus amigos, a sus padres. Entonces, la verdad es que en ese sentido, ya te digo, no fue una migración así como abrupta o a lo Ujú. A desconocido. ciegas, No, ajá, no, sí. no, no, en ese sentido, no. Yo vine y, o sea, yo sabía dónde venía, yo sabía dónde iba a vivir porque ya había estado, de hecho, en el departamento en el que iba a vivir antes, ¿no? De visita, pero ya había estado, sí. Ay, pues eso también la verdad es que está muy bien porque ya tenías idea, ya conocías No. gente de cierta manera, como que ya había, entre comillas, pues un lugar para sentarse, un lugar para llegar, un lugar, o sea, no es así como que fueras a llegar a lo desconocido, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo estuvo ya que llegaste ahora sí? ¿Cómo fue esa llegada a España? Pues mira, el otro día hablaba yo con una amiga argentina. Ella cumplió hace como 2 meses 18 años de haber emigrado. Y ella me decía, yo recuerdo el día de antes, ¿no? De mi viaje, recuerdo lo que hice el día de mi viaje, recuerdo hasta los pasajeros que iban así, ¿eh? Y yo no me Ajá. acuerdo de nada, yo no me acuerdo de nada, de nada. O sea, con lujo de detalle, no me acuerdo. Si tú me dices, ¿qué día volaste? No recuerdo, ¿no? Yo solo sé que fue a finales de agosto y ya. Pero o sea, aunque no tengo
tan grabados, así como puntos muy específicos. Sí que lo que yo opté fue, ya te digo que mi personalidad pues siempre fue como muy buscando la estabilidad, el equilibrio, cero aventuras. Y yo, aunque tenía muchas ganas de estudiar, yo no quise llegar y estudiar enseguida. Lo que quise fue Ujú, darme un tiempo para la adaptación. Entonces yo el primer año que estuve aquí en Granada me lo tomé como un año sabático. Yo trabajaba en ujú. México y yo tenía ahorros, ¿no? Y bueno, luego también contábamos pues con que él tenía ya su trabajo estable. Entonces eso nos permitió o me permitió la posibilidad a mí de tomarme un año para conocer Granada. Y eso, si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, es muy interesante. Es ir como reconociendo tu espacio en la ciudad, ir haciendo tuyos los lugares, ir descubriendo sin prisa, sin tiempo, sin nada, ir haciendo como un vínculo tuyo Ujú. con la ciudad. Eso son de mis mejores recuerdos. Pero Ay, sí. Ujú. evidentemente como todo, ¿no? Como todos lo hemos vivido, esta famosa montaña rusa. Hay días en los que te levantas y dices, ¡guau! ¡Qué preciosa ciudad! Estoy aquí, no sé qué, tal, voy a hacer esto y aquello. Y al otro día dices, no me quiero levantar. ¿Qué hice? ¿Qué hago aquí? ¿En qué momento tomé la decisión? Toda mi familia lejos, ¿no? Es esas subidas y bajadas típicas del primer año. En mi caso, pues obviamente yo al tener este año sin una actividad fija, sino darme un año para mí, pues todo esto es cierto que, a ver, un día malo, pues yo no tenía que levantarme para cumplir un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, pues le vas dando como ese espacio a los sentimientos, ¿no? A esas emociones que te abruman al principio. Pero la verdad es que Granada lo pone muy fácil porque es una ciudad pequeñita, te ubicas enseguida y bueno, es patrimonio de la humanidad, es preciosa, entonces es muy acogedor, o al menos esa Sí, fue mi experiencia. sí, de hecho me gustaría muchísimo visitarla, pero sí es lo que te iba a decir que algo que platicábamos el otro día que me gustó mucho fue eso que dijiste de que es importante tomarse el tiempo de hacer la ciudad tuya. Sí, Y la verdad es que, y también va a estar un poquito relacionado a lo que vamos a platicar más adelante, de cómo hay veces que la migración se da como en circunstancias un poquito más favorecedoras, digamos, o sea, como que nos la pone entre comillas, que también vamos a hablar de eso, un poquito más fácil, que al final sí, sigue siendo un cambio, pero bueno, que cómo es importante el que sea la manera en que emigremos, que es importante tomarnos el tiempo de, pues sí, de descubrir el lugar, de hacerlo nuestro, porque también esas primeras veces no van a volver, entonces, pues qué mejor manera exacto. de hacerlas positivas, ¿no? O sea, si se puede Sí. que cuando regresemos, ay, ¿te acuerdas cuando el primer año, los primeros meses, que nosotros, bueno, nosotros podemos hacer de esas primeras experiencias algo positivo? Sí, Entonces nada sí vuelve. me, Y además, el otro día en primavera, estaba empezando la primavera y es la estación que más me gusta aquí en Granada porque toda la parte cultural explota y hay mil cosas por hacer. Y iba andando por el centro, pero había como un mercadito, ¿no? La fuente, tal. Pero iba yo con el tiempo justo para ver a un amigo, entonces iba yo esquivando turistas, ¿sabes? Así como, y de repente tuve un instante pero es que esto es tan bonito. Y yo recuerdo que lo vi y vamos, estaba yo enamorada de estos espacios y de repente ahora es como, ya no tengo esa mirada de enamoramiento, no esa mirada primeriza. Eso no vuelve. Entonces, ujú. sí que dije, ay, bueno, que me espere mi amigo 5 minutos y me voy lento y me voy observando y me voy acordando de esas sensaciones de, mira qué bonito esto, ¿no? Mira qué bonito tal. Y de darte tiempo también de vivir otra vez la ciudad tranquila. Porque al final todos, un tarde que temprano, empezamos en la rueda, ¿no? Volvemos Ujú. a nuestras actividades, al estudio, nuestra rutina. Y se pierde eso, ¿no? Y eso es muy bonito. Es como cuando empiezas una relación de pareja, ¿sabes? Esos primeros momentos de enamoramiento inicial ya no vuelven, ¿no? O sea, uno lo puede seguir alimentando, desde luego, pero ya no vuelve ese momento. Entonces, esta mirada primeriza de descubrir la ciudad, creo que es algo muy enriquecedor.
Sí, me gusta mucho lo que compartes, no solamente para, o sea, de lo que hablábamos al principio es para quienes se van por primera vez y viven la ciudad por primera vez, pero también me gustó mucho lo que compartiste para quienes ya llevamos un ratito en una ciudad, como tú, que ya llevas más de 10 años en Granada. Qué importante es el tomarnos esos momentos de regresar así, de que a pesar de que el espacio es el mismo, los momentos, las personas, todo pues es diferente, ¿no? Entonces, cómo Sí. es importante seguir como, pues sí, Sí, alimentando ese reviviéndolos. vínculo con el Sí, espacio. sí, sí, sí. Ay, pues muchas gracias, Lili, por compartirnos eso de tu primer año. Y bueno, de hecho, me gustaría mucho si nos pudiéramos platicar un poquito más acerca de, o sea, de Granada, para quienes no conocen Granada, bueno, que se den como una idea de cómo es la Pues cultura, sí, sí, algo. Granada es una ciudad, bueno, a mí me parece pequeña. Es muy fácil que la puedas conocer, o sea, que aunque sea como turista veas las cosas principales. Es una ciudad que tiene mucho arte, mucha luz, porque estamos en Andalucía, entonces eso también jugó a mi favor, ¿no? Yo vengo de Veracruz, que es sol eterno todo el año, y no me mudé a un lugar de estos fríos de Europa, ¿no? Me mudé a la zona hot de España, al calor, al sur. Entonces también aunque hace frío en invierno, pero tienes sol, siempre sol. Ujú. Granada está la falda de Sierra Nevada, pero en 40 minutos tienes playa también. Es una ciudad estudiantil, hay muchos estudiantes, aquí los estudiantes se la pasan muy bien. Ajá. Y bueno, al menos mi experiencia sí es que sí fui acogida y sí, no es una ciudad hostil. El tamaño yo creo que hace mucho, ¿no? Enseguida te ubicas, enseguida conoces los lugares. Creo que si, no sé, alguien tiene un interés o un primer paso de probar cómo vivir o cómo se vive en otro lugar, Andalucía en general es creo que buena opción. Sí, por eso precisamente te quería hacer esa pregunta porque cuando alguien está buscando en dónde vivir en el extranjero, si están interesados en vivir en España o en otro país, bueno, es importante saber cómo desde el punto de vista de alguien que ya vive allá, pues cuáles son como qué se pueden esperar. Y bueno, si nos pudieras platicar también un poquito acerca de cómo es la cultura española, la verdad a mí, bueno, yo no conozco Andalucía, conozco pues Madrid, Barcelona, que obviamente yo siento que cada región es diferente, pero a mí la verdad es que me gusta mucho España, la cultura española también, su forma de ser también me gusta mucho, pero me gustaría escuchar como desde tu punto de vista cómo es la cultura española. Pues mira, eso es una pregunta difícil para mí porque he estudiado sobre multiculturalidad y una de las cosas que trabajamos mucho es intentar luchar contra los tópicos, ¿no? Entonces, Ujú. no quiero caer en... La cultura española es así, ¿no? En general. Yo creo que lo que te puedo decir es que es una cultura en la que la gente valora mucho el pasárselo bien, creo, ¿sabes? Y con pasárselo bien me refiero a que se busca tener un espacio para socializar, ¿no? Muchas veces se dice, es que los españoles viven del turismo y viven en las terrazas, ¿no? O con una copa de vino en una taberna. Pues sí, la verdad es que sí, pero yo creo que eso es importante y además también es muy, en ese sentido, los latinoamericanos somos también, sí. ¿No? Somos Ujú. de socializar, le damos valor y le damos prioridad a las relaciones. Entonces, digamos que yo creo que eso sería como un punto de unión de las dos culturas y comparado, no sé, con países nórdicos, ¿no? Lo que se sabe o lo que se dice en general, ¿no? Yo creo que entre Latinoamérica y España hay bastante punto de unión con respecto a cómo vivimos la vida en el sentido de que nos gusta pasárnosla bien, ¿no? Y de estar con nuestra gente. No es una sociedad Ujú. fría, creo. Es una sociedad bastante amistosa. Em, Obviamente al estar atravesando o al estar viviendo el flujo de la migración constante, pues también hay situaciones pues en las que puede haber rechazo hacia la migración. Eso Ujú. es así. Pero bueno, yo creo que en todos lados siempre te vas a encontrar gente que acoge y gente que no, porque esto parte básicamente de que nos asusta lo diferente.
todos. Sí, o los cambios, o sea, uno viene acostumbrado a que las cosas sean de cierta manera y pues obviamente con la migración vienen cambios y pues sí, yo me imagino que, bueno, España no es el único país en Europa y en el mundo que recibe migración, entonces Claro. sí lo veo completamente normal. Y concuerdo contigo en que hay mucho disfrute, me gusta mucho eso, esa tradición, o no sé cómo se le llama, de irse a tomar una cerveza, Una algo en la cañita, taberna. sí, Ajá, una sí, cañita. está en la Y me terraza, gusta sí. mucho que es de todas las edades. O sea, uno puede estar así, o bueno, esa fue mi percepción, que puede ser, o sea, en la misma taberna, en la misma plaza, tomándose una cañita, puedes ver gente de tanto chicos Sí, jóvenes como, mayores, ajá, como, sí, gente joven y niños. Sí, en general, sí, sí. sí. Me gusta mucho. Bueno, Lili, entonces ya nos platicaste un poquito acerca de cómo fue esos primeros momentos y por ahí nos compartiste algunos consejos de qué podemos hacer o lo importante de que es el tomarnos el tiempo de ir haciendo la ciudad y ese primer año nuestro. Si nos pudieras compartir un poquito acerca de cómo ha sido tu transformación desde ese primer año hasta ahora, en cuanto cómo ha evolucionado Lili desde que llegaste a España, tanto en tu persona como de manera profesional, para también conocer como que qué andas haciendo por ahí el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, a nivel personal, pues volvemos un poco a lo que te decía al principio, ¿no? Yo ahora me reconozco no en un punto fijo, ¿no? La identidad que se transforma con la migración. Es muy interesante, ¿no? Porque como nos descoloca todo, todo absolutamente, nuestra identidad tiene una reconstrucción, ¿no? Nosotros somos a partir de las personas con las que convivimos, somos a partir de los lugares en los que estamos, somos a partir de las experiencias. Entonces, cuando todo cambia, cuando todo te descoloca, ¿no? Evidentemente hay una transformación. Lo que yo reconozco en mí es que esto que te decía yo de muy planificadora, todo bajo control, esto ya, bueno, quizá no estoy en el otro extremo porque tampoco soy de una persona que fluye cual hoja Ujú, que lleva el viento, ¿no? Pero sí es cierto que creo que suelto, ¿sabes? Que no tiro tanto no tenso la cuerda, suelto. He aprendido mucho de los vínculos a distancia, del estar, saber estar a pesar de la distancia. Mi frase favorita es la de no toda distancia es ausencia. Y yo creo que esas relaciones a fuego lento, tanto aquí como allí, ¿no? Porque también es muy inspirador las amistades que uno tiene y que uno logra hacer en el extranjero, porque no es fácil hacer amigos ya que eres adulto, ya que todo el mundo tiene su ujú. vida como hecha, ¿no? Pero las personas que te abren espacio y también saber esperar. Una amistad no va a llegar de la nada. Entonces, a mí me ha transformado también la espera, la soledad, el silencio, que ya el silencio y esto ya me gustaba, ¿no? Ujú. Pero realmente he sabido aprovecharlo mucho, pero yo creo que básicamente es el soltar, el no tener tanta necesidad de control, porque también los primeros miedos, ¿no? ¿y si pasa algo del otro lado y yo no estoy, ¿no? Pero va a pasar, sea lo que sea, va a Ujú. pasar. Tú no lo vas a poder cambiar. Controlarlo no lo vas a poder controlar. Entonces, pues a lo largo de 14 años, pues he vivido pérdidas de familiares, eventos festivos, etcétera. Entonces, yo creo que eso, el aprendizaje y la transformación es saber estar de una forma diferente, pero estar, ¿no? Saber esperar a que las cosas sucedan, a que las cosas se den. Y pues esto, no intentar sostener o agarrar las cosas, sino soltarlas y ya todo se va acomodando, porque la vida te demuestra que así es, ¿no? Cada cosa tiene su momento y su lugar, y mientras más te aferres a controlarlo tú, más tensiones hay, más incomodidades vives, la espera se te hace eterna, entonces suena un poco trillado, pero bueno, el aquí y el ahora es Ujú. esencial en nuestras mentes. Sí, me siento súper identificada con todo lo que compartes y siento que otras personas que nos van a escuchar también se van a sentir identificados porque yo creo que sí, con eso de la migración viene el ser flexible porque como ya uno salió literal de su entorno, ya como que pues hay tantas sorpresas, tantas cosas que pueden que pueden cambiar, entonces cómo es importante el ser Y flexible que y no me dependen de ti y ya.
Ujú. ¿sabes? O sea, hay una cultura que tiene otras reglas, hay una dinámica social que es diferente. Eh, muchas cosas escapan a tu control, ¿no? Y también estando fuera, a tu familia o las relaciones que tengas ahí también van a ir tomando no puedes tener control de eso. Entonces, como que la vida Ajá, te enfrenta a la evidencia, que eso es algo que ya sabemos que no tenemos el control de todo, pero se hace muy evidente cuando uno se descoloca, está lejos y dices, es que ni controlo allí, ni tampoco aquí, porque tengo que esperar y enterarme de cómo va todo, cómo funciona la vida de este lado para irme acomodando. Entonces es la espera, yo creo que es una de las cosas fundamentales, saber esperar. Nos toca esperar y nos toca saber que no tenemos el control de muchas cosas. sí. Y esa aceptación también de que a pesar de, o sea, de que las cosas van a pasar sin importar si estás allá o estás acá. O sea, las cosas van a pasar, si tienen que pasar, van a pasar. Y también eso me gustó mucho acerca del acompañamiento a pesar de la distancia, porque es algo que nos acompaña a todos los que vivimos lejos de nuestra familia, que pues obviamente que queremos estar ahí de manera, o sea, queremos estar ahí y cómo eso que dices de o sea, la presencia en persona, no, o sea, como que a pesar de la distancia se puede estar Exacto. presente Y puedes y tener a sí, alguien al lado y puede estar ausente exacto, de tu exacto, vida y sí. de tus emociones, ¿no? Sí. Sí, eso es lo Entonces, que como que lo que quería, sí, por ahí me completaste porque sí, precisamente eso era lo que quería decir de que sí, la distancia no es relativa en si estás o no estás. exacto. Sí. Ay, muchas gracias, Lili. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo personal y ahora Ah, platícanos un poco bueno, acerca de y la lo trayectoria. profesional. Sí, Sí. yo el año este que te dije que me lo tomé sabático fue como para pensar o sea, qué máster, ¿no? Iba a estudiar. Evidentemente era relacionado con la psicología, pero pues estaba psicopedagogía, psicología social, psicología, etcétera, ¿no? Y anduve yo supuestamente dando vueltas, pero porque esa es otra cosa, ya te digo, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo me preparo yo para las decisiones. Fue como descargar todo el contenido, las asignaturas que voy a ver, ¿no? Así como para elegir algo que yo realmente quise. No, no aplicar y decir, bueno, opción uno, opción dos y a ver a cuál entro. No, ¿no? Sino Ujú. realmente algo que yo quisiera estudiar. Y elegí psicología social, psicología de la intervención social. La gente que me conoce dijo, era obvio que ibas a elegir eso. ¿Sabes? Según yo, como viendo opciones y todo el mundo me dijo, era obvio, esa es la tuya. Ujú. Y sí, bueno, quizá fui yo ese fue el segundo año, como con grandes expectativas. Ujú. Yo creo que más en el sentido de ahora sí ya voy a tener como un espacio mío y gente, ¿no? Voy a estar en la universidad, voy a conocer gente y tal. Ahí lo que me agarró un poco por sorpresa, que no fue como yo lo esperaba, fue la diferencia de edad, porque yo el máster lo hice con 28 años, 28 para 29, y mis compañeros venían con 22 años, ¿no? Los que Mm. terminan el grado y entran al máster. Todos. O sea, yo era la única persona que tenía esa edad, 28, 29. Y aunque parece que no es mucha, sí que lo noté. Todos venían, o la mayoría eran estudiantes de fuera, que venían aquí a Granada, de otras universidades del país. Y obviamente venían pues un poco a pasárselo bien en A la Granada, porque es fiesta. una ciudad de Ajá. estudiantes, a la fiesta, Sí. así es. Ujú. Y yo estaba en otra etapa de la vida, o sea, yo los 21 y la universidad ya los había pasado, ¿no? Y yo estaba en pareja, mis amigos mi marido me lleva 3 años, pero pues todos los amigos son como de esa edad, entonces todos pues estábamos casi en pareja, otros proyectos. Yo venía a Granada, no de estudiante, no a exprimir Granada en un año, no, Granada está aquí y va a estar para mí indefinidamente. Ujú. Entonces estaba yo en otro universo paralelo al resto de mis compañeros. Evidentemente sí conecté con un par de ellos, pero nada más, ¿no? Ahí sí como que se me desinfló esa expectativa de entro a la universidad y voy a conocer gente y voy a abrir mi círculo. No, por ahí no fue, por ahí Sí. no fue, pero bueno, luego de ahí estuve
en los servicios sociales. Ahí tuve un contacto ya más con la migración, Ujú, porque, bueno, los servicios sociales atienden a toda la población. En el área en la que yo estaba, que era la de psicología, pues en riesgo de exclusión. Trabajé en un proyecto de prevención del fracaso escolar. Ahí también estaba muy conectado con la migración, porque muchas veces el fracaso escolar no es solamente, hay una dificultad concreta de aprendizaje. No, quizá el entorno es el que está haciendo que tú estés propenso a dejar tus ujú, estudios, ¿no? A fracasar. Y mucha gente que está en esa situación, pues tiene la particularidad de que no es local, no tiene las ujú. redes de apoyo que tiene una persona local, no tiene el idioma muchas veces. Ahí entonces sí como que fue tanto eso como las madres incluso también, ¿no? De los niños que llegaban y decían, es que no sé por dónde, ¿no? Burocracia, tal, la adaptación del hijo, la adaptación de la madre, escasez de recursos, situaciones complicadas, ¿no? Y eso también me llevó, luego estuve con una fundación también con migrantes. Ahí había dos proyectos, uno que era educativo y otro era para mujeres y jóvenes para formarlos laboralmente, como camareros, cocineros. Y entonces desde la fundación llevamos como una especie de acompañamiento en el recorrido que ellos hacían. Y luego, ya definitivamente con un programa de refuerzo escolar en colegios públicos. Ahí de nuevo me topé con lo mismo, con quizá en el grupo de niños que necesitan reforzar académicamente las asignaturas, muchos son inmigrantes. ¿Sabes? Mm, O sea, ajá. y había niños, me topé con muchos casos de niños que me decían, o sea, apenas con el idioma, que me decían, es que yo en, no sé, en Marruecos o donde hayan estado, ¿no? Yo era buen alumno, o sea, yo tenía 10, yo tenía 9, ¿no? Y de Ok. repente te ves en un cole, en primaria, que no das, que tus notas se vienen abajo, te frustra mucho o que empiezas a hablar y los compañeros se ríen. Es muy difícil, ¿no? Para ellos. Y esas fueron las cosas como que a mí me fueron empujando hacia el tema migratorio. Estuve formando también a nivel personal, eso para mí, todo lo que yo veía de migración, todo, me apuntaba, me formaba, lo leía, todo, todo, ¿no? Así como ahí fui aprendiendo muchísimas cosas. Y ya luego tomé la decisión de hacerlo formalmente, ¿no? Con el posgrado en Barcelona, concretamente como para abordar el duelo migratorio. Entonces, ese ha sido como mi itinerario. Sí, que estábamos platicando, sí, antes de empezar el podcast de cómo te has especializado en cuanto a la psicología y la migración, y yo siento que, y también platicábamos la vez pasada de cómo este, pues, tema ha evolucionado mucho con los años, con algo que no era tan común antes, o no sé si a lo mejor, o sea, la migración siempre ha existido, pero hasta recientemente se ha como que dedicado, o sea, como que no sé, hay recursos por ahí en cuanto a cómo afecta eso la psicología. Pero bueno, yo creo que, bueno, ya nos platicarás desde tu punto de vista de experta en cuanto a psicología, pero yo siento que sí, no solo en cuanto a migración, la psicología en general, últimamente ya se ha como validado mucho Sí, más. claro, sí, 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 totalmente. Antes era como tema tabú, ir al Ujú, psicólogo. Ahora afortunadamente lo hablamos y decimos, sí, voy con mi psicólogo, voy con mi psicóloga. O ante alguna situación recurrimos. Hay mucho trabajo que hace falta en el sistema de salud, ¿no? Para hacerlo también como necesario, como ujú, no sí, solo como otras especialidades. El tema de la salud mental pues tiene que estar ahí presente, ¿no? Tanto en la prevención también y demás. Hay mucho exacto. trabajo por delante, pero sí es cierto que hay más visibilidad. Sí, eso sin duda. Sí, y bueno, ya lanzándonos un poquito más al tema en cuanto a lo que es el duelo migratorio, que estábamos platicando el otro día. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué te pasó por ahí, Con el mío. Lili? Sí, Sí, ¿qué pasó? bueno, eso fue como lo hablamos, ¿no? Algo muy, no sé cómo decirlo. Bueno, el duelo migratorio tiene una particularidad que nuestras pérdidas
no son absolutas, ¿no? Es decir, cuando un familiar fallece y pierdes a esa persona, lo pierdes físicamente, ya no está ahí, ¿no? Ya no va a volver a estar. Pero en el duelo migratorio, nuestras pérdidas son simbólicas, ¿no? Es decir, perdemos a nuestra familia, pero no la perdemos en realidad. O sea, nuestra familia sigue estando ahí, ¿no? Los amigos siguen estando ahí. Perdemos en nuestros paisajes, sí. A ver, dejamos de verlos, pero siguen estando ahí, ¿no? Entonces son como pérdidas simbólicas que uno muchas veces ni siquiera se percata de eso, ¿no? Y evidentemente otros, pues menos, ¿no? A no ser que pues hayan pasado por la misma experiencia. Entonces, en mi caso concreto, como lo hemos venido hablando, como ya lo conté, mi migración fue planificada desde el minuto cero. Bueno, yo ya había llegado, conocí España, yo ya conocía dónde me iba a mudar a vivir. A nivel legal, burocrático, yo desde el primer día tenía todo en orden, ¿no? Porque el matrimonio fue en México, el consulado hizo todo el trámite, o sea, ¿no? Dices, pues bueno, todo una familia además que siempre me apoyó, siempre me ha apoyado, una pareja con la cual, bueno, a día de hoy seguimos juntos, entonces dices, pues bien, ¿no? Ujú. Bien, todo en orden. Sí. Pero es cierto que, pues al final yo también viví todas estas pérdidas, ¿no? El grupo al que pertenecía, la cultura en general, claro que las viví. Pero en mi cabeza, te hablo eso de hace 14 años, en otra situación en la que no se hablaba tanto, no había tantas redes, no había tanta información. Entonces, yo es cierto que me sentía por momentos triste, pero yo a mí misma me decía, no, yo como, no pasa nada, ¿no? O sea, eh, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Sí. Así, No constantemente. veías razón por la cual deberías Por de la cual estar está triste. triste. O sea, mi cabeza Ajá. como que no veía, ¿no? Como, ¿por qué iba a estar triste? Y además también, pues bueno, uno tira de la profesión y dice, bueno, yo aquí gestiono las cosas, ¿sabes? Yo sé gestionar mis emociones, así. Y por otro lado, también era como hasta cierto punto, tanto verlo como qué exagerada soy, ¿no? O bien, uff, qué apegada soy porque siempre fui la niña de pequeña, apegada a sus padres y tal, y como que yo sentía como, bueno, o sea, esto es como un poco de inmadurez de mi parte, ¿no? Y pues no, como que no me daba mucha cabida para estar triste, ¿no? Porque yo tenía muchos motivos para estar bien. Y así, entonces, bueno, yo le daba la vuelta y ya, y así iba, ¿no? Porque yo no encontraba un justificante de por qué estaba yo triste. Entonces aparecía la tristeza y yo era como, quítate, ¿no? Así. Y al final, pues el cuerpo habla siempre, ¿no? Y esa es otra Sí. cosa. Yo siempre desde niña y en mi juventud y demás, siempre le di más importancia a la parte de mente que al cuerpo, ¿no? Ya te digo que fui sedentaria, no fui una niña como que jugara mucho, no hacía deporte, nada. Eso es otra cosa que cambió. Ahora el deporte está en mi vida y no se va, pero pues yo todo lo veía desde la mente, ¿no? O sea, mientras Si estemos la aquí mente bien, está bien, todo está bien. ya está, ¿no? Así. Y pues yo no daba cabida a que el cuerpo me pudiera estar hablando, ¿no? Y luego empecé yo nunca he tenido problemas de salud, siempre he tenido una salud bastante buena y empecé yo a tener problemas de contracturas musculares, como, o sea, recurrentes. Y me duele el cuello, y me duele el trapecio, y estoy con tensión, así, ¿no? Pero dices, bueno, un día, 2 días, pero esto se volvió crónico, meses, y yo no dormía bien no por insomnio, sino por que yo no encontraba la postura para dormir. Me dormía ya de Ujú. cansancio, pero dormía muy mal. Y así estuve mucho tiempo hasta que el dolor ya me fue siendo bastante incapacitante. Porque o sea, yo dormía muy poco, cuando me despertaba cansada y me despertaba toda contracturada. Yo ya iba al gimnasio, yo nadaba, pero no se me iba. Yo incluso empecé a pensar en un principio, fue como, hice un mal movimiento o algo, pero no, dejaba de ir, pasaba tiempo y
todo era igual, no había forma, ¿no? Luego también me recomendaban, no, cuida tu postura. Y yo, pero yo no tengo malas posturas, ¿no? O sea, no era la persona de estar tumbada en el sofá, así, nada. Siempre he trabajado, nunca he estado como mal sentada. Y no veía por dónde, hasta que todo fue así, así. Me encontraba yo en una terraza con amigos y pasándomela bien, pero incómoda de estarme moviendo en las posturas. Me duele mucho siempre. Y hasta que después de varios meses empecé ya a tener vértigos, porque el dolor en las cervicales era muy fuerte. Y ya de impedirme cosas muy simples de la vida cotidiana. No recuerdo estar cocinando y tener que estar partiendo la zanahoria o tal, y este movimiento, ¿no? Que ves hacia abajo, no podía, o sea, yo no podía hacer la cabeza hacia abajo o no podía girar, era ya muy, muy difícil. Y Ya no lo entonces podías ahí ignorar. no, ya no. Vivía Ujú. conmigo y además vivía y me molestaba mucho. Y entonces fue cuando yo empecé como a darle la cabeza. Para eso había visitado como al médico, al traumatólogo y me habían dado como un antiinflamatorio, unos ejercicios de pilates, yo hacía pilates, pero no sé. Y cuando ya tuve sus vértigos y demás, eh, yo me asusté. Me asusté y ahí viene también otro, se suma, ¿no? Otro de los miedos que si a nosotros nos pasa algo, si tenemos un riesgo de salud o demás, nos sentimos solos, ¿no? Porque si a Ujú. mí me ingresan al hospital, o sea, si voy a tener un tratamiento a largo plazo y tu hermana y tu madre, ¿no? Empiezan Sí. esos miedos y también se suma y también se hace la bola más grande. Y entonces yo me asusté, yo dije, no, esto debe ser algo, yo qué sé, del cerebro, ¿sabes? Como algo Ajá. aquí que me está pasando. Y fui a un médico especialista en el dolor, medicina del dolor. Yo iba un poco reticente porque yo decía, a ver, pero porque estos médicos pues trabajan también dolor de enfermedades ya crónicas, no sé, como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Estos dolores derivados de enfermedades pues de largo plazo. Y yo decía, no, esto tampoco. Pero sí que él estaba especializado en lumbalgias, en cervicalgias, todo el dolor que tiene que ver con la espalda, las cervicales. Y yo dije, bueno, esto pues sí me pasa, ¿no? Y fui Sí. y me preguntó dos, tres cosas, o sea, no me exploró nada y me dio una receta. Y ya, y yo dije, bueno, uno más, no me va a hacer nada, tal. Fui por surtir la receta y aquello era una bomba, era un cóctel que me dejaba, que me noqueaba. Entonces Ajá. era para dormir. Yo me lo tomaba, Sí. yo no sabía qué pasaba en toda la noche. O sea, yo no despertaba, yo flotaba durmiendo. Y al otro día, feliz de la vida, no me pasaba nada y no me dolía nada. Y yo el primer Ajá. día dije, wow, magia, ¿no? Se me fue ya todo esto, genial, tal, no sé qué. Y así estuve 30 días que duraba el tratamiento. Y bien, O yo sea, mi tú pensaste que pastilla, eran las medicinas. Ajá. sí, o sea, como tenía alguna contractura y este medicamento me lo quitó, ¿no? Bien. Sí. Genial. El médico dio por fin con el tratamiento que me iba a descontracturar, ¿no? Hasta ahí. Y ya, y yo feliz de la vida, la pastilla, dormir y genial. Al otro día mi vida súper normal, ágil, genial. Se acabó el medicamento, a los 30 días pasaron dos o tres, me vuelve todo el cuadro, igual. Ujú. eh, Cervicales contracturadas, dolor de espalda, el vértigo. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero si el tratamiento ya lo terminé, o sea, ¿por qué vuelve, no? Y fui a Ujú. la farmacia, era un fin de semana. Fui a la farmacia de aquí de mi barrio y le dije a la chica, oye, ayúdame, o sea, quiero que me surtas esta receta. Nos conocemos, ¿no? Somos vecinos. Y le dije, yo te lo traigo, o sea, porque obviamente es medicamento controlado. Entonces le dije, yo te lo voy a traer, pero es que es sábado, es domingo, ¿no? Creo que era la farmacia de guardia. Yo te lo traigo, pero necesito el medicamento por esto y esto, ¿no? Y ella me dijo, bueno, a ver, cuando lo vio, me dijo, ¿qué haces tomándote todo esto, no? Y yo mido 1,62, peso 50 y poco. Y claro, estos medicamentos no es lo mismo que se lo tome a alguien con un cuerpo de más kilos, ¿no? Y más estatura y demás. Y me dijo, o sea, no, esto es para dormir un elefante. ¿Y por qué te lo Sí. mandaron? Y ya le dije, y me dijo ella, mira,
a mí hace tiempo me pasó algo similar y tal, ve con mi fisioterapeuta. Me lo recomendó, me dio el nombre. En ese momento hice cita, creo que para el otro día, si era domingo para el lunes o si era sábado, igual, ¿no? Y fui con él, un fisioterapeuta, justo el que ella me había recomendado, y él me hizo la entrevista, ¿no? De antecedentes y yo pues no tenía nada, nunca me había pasado, mi edad, hacía deporte, tal. Y pues ya, entonces me dijo, bueno, vamos a ver. mm, Me estuvo descontracturando desde la espalda baja hasta las cervicales y dura 50, 60 minutos la sesión de fisioterapia. Y mientras oye, ¿cómo llegaste aquí? Y yo, pues mira, me Ajá. recomendó la vecina de la farmacia, así tal, y no, y empezamos a charlar. Y bueno, pero a ver, ¿desde cuándo tienes esto? No, pues desde tal, pero hago esto, tal, normal. Y obviamente todo llega, como siempre, ¿y por qué estás aquí, no? O de dónde eres, y toda la historia. Y curiosamente, él, aunque es una persona que es de España y es de Andalucía, pero no es de Granada, es de otra ciudad. Entonces, él Ujú. me dijo, oye, es que debe ser difícil, ¿no? Debe ser intenso, porque yo también siento, quizá los fines de semana, que no estoy con mis padres y está a 2 horas la otra ciudad, ¿no? O que me Ujú. pierdo los cumpleaños de tal, que cosas tan simples como quizás sus lugares favoritos, pues al mudarse ya no va, ¿no? Y empezamos a hablar, pero él, aunque se había hecho una mudanza de 2 horas, como que fue muy empático, ¿no? En esta conversación y como que sí se puso muy uy, esto debe ser, ¿no? Esto de la mudanza, de migrar, de no Sí, sé sí, qué, sí. debe ser intenso. Y además me contó un caso, una experiencia que él tuvo, porque él es atleta, y él tuvo un accidente en unas Paralimpiadas, las de Londres. Y entonces él me dijo, yo me sentí muy vulnerable en otro país, con otro idioma, donde no está toda mi red de apoyo y tal. Y bueno, así estuvimos hablando esa sesión de fisioterapia y otra y otra y otra y otra y otra. Y Ujú. obviamente también me dio sus recomendaciones yo tomaba café por la mañana y me iba al gimnasio. Entonces quizá eso también me ponía Te hiper alerta, estresaba, ¿no? ajá, Y sí. entonces me decía, bueno, no necesitas o una u otra. Quizá tómate no sé, un batido o tómate otra cosa, ¿no? Porque si no estás hiperestimulada y eso tampoco nos viene bien para la atención. Cosas como esta o cómo dormir mejor o así, ¿no? Pero yo como que en ese momento me fui dando cuenta y yo dije, diablos, era esto, ¿sabes? Era como Ujú. justamente el estar hablando del tal tema y el estar trabajando el cuerpo, descontracturándome, o sea, yo tenía hecho un nudo, la espalda, las cervicales, y fue estar hablando con él y él estar trabajando mi cuerpo, y ahí fue cuando yo dije, creo que estas cosas están juntas y creo que mi cuerpo me estaba hablando desde hace mucho y yo no le había hecho caso. ¿No? Y a partir de ahí Sí. sí que tomé como la rutina, bueno, también el darte cuenta tus emociones a dónde van. Las mías, tengo claras a dónde van, estaban aquí. Hay gente que las emociones se le reflejan en el tema gastrointestinal o en migrañas, en fin, ¿no? Hay temas también dermatológicos. En mi caso ya sé qué es. ¿No? Y lo que hago siempre, bueno, ya no, porque bueno, eso fue hace muchos años, esto fue pleno duelo, primer año, Ujú. pero sí es cierto que después de esa temporada yo era muy consciente de voy a ir, ¿no? Y me va a tocar la despedida, ver a mis padres y a mi sobrina, que era muy pequeñita, mi hermana, decir adiós y yo, ¿no? Así como la sonrisa y ven, así, adiós, ¿no? Pero todo eso te lo vas guardando, ¿no? Aunque luego llores y demás, pero pues el cuerpo resiente estas cosas. Y yo tenía claro que era la parte muscular. Entonces yo Ujú. regresaba a Granada después de un viaje y yo le llamaba a mi fisio. Oye, cita. Y entonces trabajaba mi cuerpo, ¿sí? Yo ya sabía Sí. que la tensión emocional me iba a ir por ahí. Entonces trabajaba también la parte emocional, psicológica, trabajando conmigo, pero a mi cuerpo le daba su espacio y atendía sus necesidades, ¿no? Y de ahí, bueno, ya salté al yoga, a tal y cual, y ese fue otro viaje, otro encuentro ya con mi cuerpo. Y a día de hoy Ujú. el ejercicio forma parte de mi itinerario, de mi día a día. Ahora que nos saludamos, me dijiste, ¿qué tal tu mañana? Y yo, pues vengo de gimnasio.
Así. Sí, sí. Ay, muchas gracias por compartirnos por ahí, Lili, de cómo nos estás compartiendo que a pesar de que pongamos esas emociones debajo del tapete y decidamos ignorarlas, el cuerpo va a encontrar una manera De de sacarla, sí. sacarlas. Y bueno, en tu caso entonces te diste cuenta de que era un duelo migratorio, ¿verdad? Lo que tú Sí, estabas bueno, como, evidentemente en ese momento no fue como, es un duelo migratorio, no, sino fue como, claro, son todas estas emociones vinculadas a esta, a mi, al haber dejado mi país, al echar de menos, a la nostalgia, a la soledad. Ahí fui como, como supe por qué venía y que tenía que decir, pues sí, ¿sabes? Echo de menos, pues sí. Mi madre ujú, festeja su 70 y estoy de bajón, pues sí, ¿sabes? O sea, es por- normal. porque es normal, Sí, ¿no? Ahora bien, que eso se quede para siempre, ya, ya si te sí, ya incomoda es. durante mucho tiempo, hay que hablarlo, ¿no? Pero yo estaba muy reciente mi proceso, entonces era normal que yo iba a ver que estaban todos en familia y yo el domingo, el típico domingo, ¿no? Que uno está así como, vale, ¿y ahora qué? Me Ujú, pongo una peli o algo, ¿no? Entonces, todos esos momentos fue como reconocer que sí, es porque echo de menos, sí, es porque me estoy encontrando en un momento en el que no tengo a mi grupo de apoyo, en el que me pasaba en invierno, que ya te digo que los inviernos son aquí son, no, no son tan fríos, pero sí era como, a ver a qué hora deja de llover y a ver a qué hora me quito el abrigo, porque ya me ujú. estorba, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno va entendiendo que no es exageración, es que toda tu psique se tiene que adaptar a un montón de cosas, ¿no? Y Ujú, que es real de que pierdes. Y esto en el sentido, no, no lo digo en el sentido negativo, sino en el sentido concreto. O sea, pierdes pierdes el día a día, pierdes sí. tu rol, pierdes tus paisajes, claro. Entonces, eso, ¿cómo lo manejas mentalmente? Eso es imposible que en tu cabeza no pase nada. O sea, claro Sí, que de hecho pasa, porque estás deslocalizado. me gustaría mucho si nos pudieras platicar, Lili, desde tu punto de vista experto, porque pues tú ya estudiaste, de hecho, por ahí estaba compartiéndole a Lili cuando nos conocimos de un libro que precisamente me encontré que se llama La inteligencia migratoria, Sí. que el autor de hecho fue tu maestro por Mi ahí. profe, sí, Ujú. Entonces, me claro. gustaría si nos pudieras compartir para quienes no lo han escuchado, que lo están escuchando por primera vez, ¿qué es el duelo migratorio? Que ya nos estabas compartiendo un poquito acerca de cómo no es un duelo como todos los demás, que es como ya se cierra, o sea, es un duelo que permanece en el tiempo, pero bueno, si Sí, nos es un pudieras duelo, contar bueno, qué las es. principales características es que es un duelo multifactorial, multidimensional, es decir, no perdemos una cosa, perdemos varias, es un duelo múltiple. Y es recurrente porque, claro, volvemos a tenerlo todo, pues eso que añoramos, tal, y nos toca despedirnos otra vez, ¿no? O bien hay pérdidas que nos detonan o crisis que nos detonan otra vez ese sentimiento de te sitúas en, no estoy en mi país de origen, no tengo el apoyo de mi familia, etcétera, ¿no? Entonces es como, no es, ya está, se cerró y lo lloré y me despedí y ya, ¿no? Sino que Ujú, es recurrente. Bueno, pues el duelo migratorio es un proceso. Hay que tener en cuenta que o es importante que hagamos una diferencia, no es una patología. En psicología no está catalogada como una patología, es decir, no es una enfermedad, no es un trastorno. Es una experiencia por la cual los migrantes atraviesan que te descoloca y que puede tener incomodidades y dificultades emocionales de adaptación. ¿No? Pero hay varios acercamientos. Uno de ellos habla de 7 duelos en concreto y hay que tener también en cuenta que este duelo en general es un duelo múltiple, porque ahora hablaremos de los 7 pérdidas, las cuales no todo el mundo tiene que atravesar, ¿no? Depende de cada historia. ujú, Y también que es un duelo recurrente porque pues lo vivimos, ¿no? Pero luego si nosotros visitamos de nuevo nuestro espacio, nuestra familia, volvemos como a tener todo
y luego nos despedimos y otra vez vienen, ¿no? Y son Ujú. pérdidas no absolutas, sino pérdidas más de tipo simbólicas, ¿no? Porque siguen estando ahí. Entonces, estos 7 podemos empezar hablando de la familia y los seres queridos, ¿no? Que es el más, quizá del que más hablamos, ¿no? Sí. Eh, Porque, bueno, la familia y sobre todo en nuestros países en Latinoamérica es sumamente importante, ¿no? Y la familia y los seres queridos, pues obviamente son nuestro principal grupo de apoyo. Al no tenerlos, al no tener esa cotidianidad con ellos, pues obviamente hay un hueco muy grande cuando nos desplazamos, ¿no? Y cuando, sobre todo con estas distancias, aquí también Ujú. implica el ver crecer a, quizá a niños pequeños, ¿no? O sea, el no ver crecer a niños pequeños o no estar cuando tus padres van envejeciendo, ¿no? Son cosas que sí que golpean mucho al migrante y que quizá no te habías planteado antes, ¿no? Que Sí. siempre decimos, le tomamos valor a las cosas cuando ya no las tenemos. Y yo creo que en este Ujú. caso decimos, bueno, mi padre, mi madre, mi hermana, lo que sea, está siempre ahí. Pero de repente resulta que lo tienes a no sé cuántos kilómetros de distancia y evidentemente eso te genera una tristeza, una añoranza, ansiedad quizá por lo que puedan pasarles quizá en nuestros países, que son países, o en México concretamente, ¿no? El tema de la seguridad, Ujú. no respetas la cabeza. Entonces, bueno, Sí. está el de la familia y los seres queridos, luego está la pérdida de la lengua, que en mi caso concreto no lo he sentido de forma tan impactante, porque seguimos hablando el español. En mi Ujú. caso, evidentemente con esos matices y esas variedades, que no sé, en la alberca se convierte en piscina, ¿no? Sí. Pero en mi Ujú. caso no ha sido nada complejo, porque también a mí disfruto mucho de la diversidad lingüística, ¿no? Una de mis hobbies o de mis Ujú. placeres más grandes es la literatura. Entonces, para mí ha sido como más enriquecedor, ¿no? Pero es cierto que hay personas que también tu lengua, aunque sea el mismo idioma, te sientes excluido, sientes que no te comunicas de la misma forma, ¿no? Y en tu Sí, que caso, a que nosotros, estás en un país de otra lengua, pues mucho más, sí. ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que a veces quienes hablamos otro idioma, en el día a día sentimos que no podemos ser completamente nosotros hablando otro idioma. Exacto, Sí. exacto. Y era lo que te Ujú. comentaba también cuando lo veía con mis alumnos, que me decían, es que yo tenía un 10 pero claro, o sea, me expresaba en mi idioma, te hacía una redacción en mi idioma, y ahora imposible que vaya yo a alcanzar un 10 cuando ni siquiera puedo formar una oración, ¿no? Tal vez. Ujú. Y bueno, está el del duelo por la pérdida de la cultura, que ya es toda la parte con muchas dimensiones, ¿no? La cultura sabemos que no es algo concreto, es algo que vamos construyendo entre todos y a través de la historia. Entonces, bueno, también esa parte es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Con quiénes somos. Nos sentimos parte Sí. de una cultura concreta, ¿no? Y de repente eso tampoco está. Y luego, bueno, vienen también muchas veces quizá los tópicos, ¿no? O el encasillamiento de tu cultura es tal, ¿no? Y ahí hay una Ujú. exclusión. Entonces, bueno, es otra de las cosas que también vemos que ya no forma parte de nosotros. Y por supuesto también nos descoloca, ¿no? Es O a lo bastante mejor interesante. como a lo mejor no sé si pasa, o yo he escuchado por ahí chicos o chicas que dicen de cuando estoy en el extranjero, vivo en otro país, me vuelvo más o como me enfoco más en mi cultura, ¿no? O sea, Sí, de decoración que generalmente no tienes en la casa, así, por ejemplo, sí. El mexicana o cactus. el Nunca te has puesto un ajá, cactus. De repente, ay, sí, pero pero en otro país uno lo pone, como sí, es porque así hay de una necesidad de identificarte con algo que es tuyo, ¿no? Aunque sí. concretamente no lo veas en un principio como algo tuyo, sí que forma parte de esa identidad cultural en general. Claro, por supuesto. O yo el otro día, no sé si esto te lo comenté a ti, estaba yo en clase de ciclo. Estaba haciendo ciclo, spinning, y generalmente la música es música electrónica, ¿no? Y de repente esa sesión pusieron música latina. Yo en concreto no escucho salsa o cumbias, no es mi música, ¿no?
Pero de repente pusieron esa clase y la monitora puso Celia Cruz y me dio un Ujú. subidón, Marc Anthony, o sea, bueno, Sí. como si en mis venas corriera la música salsa. Yo lo di todo, no sé cuántos kilómetros, no sé cuántas calorías y salí con una sonrisa. Y no, son cosas que también te descolocan, ¿no? Porque dices, ¿cómo yo me vine arriba con la música salsa si nunca ha sido parte de mí? Pero claro, ahí te detona, tenemos memoria musical también, que está atada a nuestras emociones. Entonces, claro, ahí dices, uy, Sí. hay algo aquí que me hace latir el corazón, ¿no? Ujú. Luego tenemos Ujú, el de la tierra, el duelo por la pérdida de la tierra, ujú. que estamos hablando de nuestros paisajes. ¿Tú eres de qué parte de Yo soy de México? Guanajuato. De Guanajuato, es cierto, me habías dicho. Ujú, Hablaba yo con una chica colombiana el otro día, que ella creció entre montañas y luego se mudó a Miami, costa, ¿no? En mi ujú. caso es yo costa, el Golfo de México, y me mudé a Granada, que aunque tenemos la playa relativamente cerca, pero yo salgo y desde mi balcón veo montaña, ¿no? Veo la sierra. Entonces, Ujú. estos paisajes a ti te tocará todavía mucho más con la climatología diferente, con todo lo que esto implica también. También está muy relacionado con cómo somos, con cómo socializamos, ¿no? Em, Sí. Leía un autor griego que hablaba de la relación que tienen en el lenguaje con el mar. La gente que es de mar o que está rodeada de mar se mete a la montaña, por decir, ¿no? Pero quien está en la montaña no se mete a la montaña, ¿no? Se mete al mar. Es Ujú. como, Ah, claro, sí, sí, sí. estas diferencias de conceptos en el lenguaje que están atados a la tierra, ¿no? A mí me pasó una cosa muy graciosa hace años. Estaba yo con un grupo de amigos y ya terminamos la conversación. Y en México, no sé, en Guanajuato si se diga lo de aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Sí, sí, Bueno, ajá. algo así. Esa era la idea. Pero, y también está el de, no sé si en Guanajuato se utilice, quizá es más de Veracruz, el de cada chango a su mecate, ¿no? Cada chango a su mecate. Ah, sí, Eso, ese sí lo he escuchado, pero no lo utilizamos tanto, no claro, lo utilizo no, tanto. Ajá. es más de Veracruz, quizá. Cada chango a su mecate, ¿no? Como cada quien a lo suyo. Y en esa Ujú. conversación estábamos de, ya, cada quien se va, porque seguíamos hablando y bueno, venga, vamos, ¿no? Y mis amigos dijeron, y yo al mismo tiempo, pero cada uno su frase. Ellos dijeron, cada mochuelo a su olivo. Y yo dije, cada chango a su mecate. Ajá. Porque claro, hay olivos aquí, ¿no? Sí, Y del ajá. otro lado dices, pues tenemos plantas de plátano. Entonces, Sí, como eso todo está también, relacionado, ¿no? claro, todo está Sí. relacionado. Eso también tiene mucho. Y cómo te vinculas, lo que hablábamos con los espacios, ¿no? Tengo una conocida mexicana que montaba a caballo. Entonces, pues claro, esa ya no lo tiene, ese paisaje, y eso también le da identidad a ella. Entonces, parece que es simple, ¿no? Parece que eso no es una pérdida. Es como una Pero pérdida también, ajá. invisible, pero sí, sí es interesante el cómo es como esa tierra, ese paisaje nos cobija de una u otra forma, ¿no? Nos marca en esos espacios en donde crecimos. Luego tenemos la pérdida del estatus, del Ujú. estatus. Muchas veces tenemos formación, tenemos trabajo, tenemos reconocimiento social, educativo en nuestros países y migramos y tu título ya no, no dice nada. Sí. Sí, Está yo en tu creo que también es uno de país. los bastantes populares. Bastante, sí, 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 ¿no? Como, Sí, sí, uy, yo sí. allí era esto. Y ahora, o sea, Sí. tu currículum quizá no dice nada aquí, ¿no? O Ujú. esa universidad que quizá allí tiene renombre, tiene potencia, aquí no, ¿sabes? O Sí. bien no puedes desempeñarte en tu profesión. En pandemia se fue muy visible eso aquí, ¿no? Había médicos que eran taxistas o médicos que se dedicaban a otra cosa. Y cuando hubo necesidad de médicos, bueno, pudieron entrar al sistema de salud. eh, mm, pero solo en esas condiciones, ¿sí no? O sea, eras médico Ujú. en tu país y ahora estás como sin ejercer la profesión, ¿no? Como taxista. Sí, sí, Pasaste de sí. un, probablemente de un hospital a conducir un coche todo el día. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, ese es el estatus.
que también descoloca muchísimo, y yo creo que como dices, junto con el de El de los la seres familia. queridos, el de la familia, Sí, son muy potentes, ¿no? Porque claro, el trabajo o el reconocimiento profesional, laboral, a lo que te dedicas, y la familia son como dos patas fundamentales de la mesa ujú, de nuestra sí, construcción. Luego tenemos la pérdida al grupo de pertenencia, al grupo de referencia, y también, ¿no? Que va vinculado pues a todas esas personas que no son de nuestro núcleo familiar, pero nos dan sentido de pertenencia, ¿no? Nosotros como seres sociales no solamente nos vinculamos con nuestra familia, nos vinculamos con más personas de nuestro entorno, de nuestra sociedad, y ese grupo al que pertenecemos es nuestra referencia. Y es algo que tampoco viene con nosotros, no podemos meternos en la maleta, ¿no? Y esto de que somos a partir de los demás es fundamental, ¿no? Por eso cuando llegamos y decimos, ¿quién soy? ¿No? Muchas veces llegamos a esa sí, pregunta de, ¿y ahora quién soy? Ya no soy sí. la amiga de tal, la hermana de tal, ¿no? O eh, ni la vecina de Sí, alguien, ¿no? O sea, de hecho, eres una ese fue cara uno de los desconocida. que, sí, ese fue uno de los que más me llamó la atención cuando leí el libro. Sí, Porque sí, como que dije, oye, sí, o sea, sí sentí mucho, o sea, uno no se da cuenta del vecino, del señor de la tiendita, de los amigos de tus papás, o sea, gente que no te das cuenta que a lo mejor vas a extrañar o que vas a pasar un duelo por ya no tenerlos, sí, pero sí, que sí, como dices, o sea, de cierta manera forman parte de quién eres. sí. Entonces sí. ¿Por ahí ya cubrimos los 7 duelos o nos falta por ahí Nos uno? falta el de la integridad física. Ah, a ver, ¿cuál es ese? Sí, bueno, este generalmente está asociado a las personas que corren riesgos cuando migran. Y nosotros quizá lo podemos entender un poco más a partir de que podemos estar expuestos a riesgos físicos al no estar en nuestro entorno conocido, ¿no? Tal vez como lo que te comentaba anteriormente de, ¿y si me enfermo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si aunque tengamos asistencia médica, quienes estemos, bueno, cada país tiene sus leyes, ¿no? Con respecto a la asistencia médica y demás, pero te puedes encontrar sin acceso a la salud, por ejemplo, Sí. ¿no? O aunque tengas acceso, no te enteras. Tienes que, que ver cuál es el procedimiento, ¿no? Para que te atiendan. O bien te sucede algo y estás lejos de tu familia, ¿no? Entonces, hay algo que hace que tú temas por tu integridad física, ¿no? Que antes no tenías, porque conoces el entorno, conocías el entorno Ajá. y lo que con respecto a la migración forzada o la migración en condiciones que están ya en una situación de riesgo, pues cuanto más, ¿no? Porque evidentemente si hablamos de las personas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos, es tema aparte, ¿no? Sí. Se juegan la vida incluso por migrar, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias, Lili, que nos compartiste por ahí esa información. Me parecía muy importante que los compartieras porque, como dices, el de la familia, el de los amigos, el del estatus social son como, sí nos damos cuenta que pasamos por esa Son como más pérdida. visibles, ¿no? Sí. Ajá, y cómo es importante el darnos cuenta de que existen otro tipo de pérdidas que a lo mejor o sea, si como, o sea, a lo mejor nos estamos dando cuenta que estamos atravesando por esas pérdidas también. Pero Y bueno, no sé, el impacto psíquico ahí está. ahí está Sí. exactamente. Entonces, te quería preguntar si nos pudieras compartir algunos consejos, si alguien, bueno, ahorita escuchándonos se da cuenta de que a lo mejor está pasando por, un duelo migratorio, si nos pudieras compartir algunos consejos de qué podemos hacer en caso de que estemos atravesando y bueno, sí, algunos consejos que nos pudieras compartir. Sí, bueno, principalmente, pues intentar escucharnos. Esto lo digo desde la experiencia personal. En el caso, por ejemplo, de las personas que migramos y que dices, bueno, como, ¿no? Uno mismo se siente culpable de sentirse triste. No, ¿sabes? No sentir vergüenza por nuestros propios sentimientos. Hablarlo en la medida de lo posible. Es cierto que es un poquito complicado cuando no tienes alrededor a alguien que haya pasado lo mismo,
Y algunas veces también decimos, bueno, no le voy a contar a mi familia o a los amigos, ¿no? Porque no los quiero preocupar. O bien porque, uy, no, o sea, se van a enterar que estoy mal y ellos piensan que yo estoy bien. Tampoco, ¿no? Cero vergüenza. Seguramente si tienes algún amigo lejos y luego con el tiempo se lo cuentas, tu amigo te va a decir, ¿por qué no me dijiste, no? ¿Por qué no me contaste? Entonces, Ujú. cero tabús o cero culpabilidad por sentir lo que sentimos, ¿no? Independientemente de la migración que hayamos, de nuestro proceso, ¿no? De cómo hayamos migrado. Y ayudan muchísimo los grupos de personas de nuestro, ya sea de nuestro mismo país o personas también con la misma experiencia, que ahora mismo es súper fácil encontrar grupos de latinas por Europa, están expat ladies, están muchísimos grupos. Eso es fundamental, como contactar a alguien de estos grupos que te una y estar ahí compartiendo con ellas, ¿no? Porque al Te final, sientas identificada. como migrantes tenemos Ujú. las historias son diferentes, cada migración es diferente, pero tenemos como un mismo lenguaje, ¿no? Un mismo código. Ujú, sí, 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 Y sí. yo con mis amigas, tengo una amiga argentina y ella, cuando ella se va, me emociona muchísimo. Cuando yo me voy, ella se emociona. Cuando me visitan, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante tener ahí alguien, un grupo de acogida, de referencia. Y luego otra cosa que también es como importante con respecto a integrarnos. Se puede tirar mucho de aquello que más nos gusta o que habíamos dejado de hacer o que no habíamos intentado nunca hacer por falta de tiempo, porque en nuestro país no había eso, que nos una algo concreto con otras personas, ¿no? No sé si te gusta la cocina y te apuntas a un taller de Ujú. cocina. Si eres apasionada de la cocina, va a haber otras personas apasionadas de la cocina, ¿no? Y quizá por ahí salga alguien. Tal vez no va a conectar con tu experiencia migratoria, pero sí va a conectar con un gusto particular, ¿no? Sí. Y por ahí pueden salir también amistades, N- ¿no? Nuevas amistades, sí. Claro, sí, que es al final lo que nos sostiene mucho como personas, porque no somos individuos aislados, ¿no? Necesitamos de esa interacción, de ese vínculo relacional, de ese cobijo de los otros, ¿no? Y Mm. luego aprovechar la soledad y para estar con nosotros mismos, porque esa es una oportunidad de crecimiento brutal. Se dice fácil, ¿no? Hay personas que les intimida mucho la soledad, Sí, pero bueno, en este caso se puede trabajar también. En psicología hablamos mucho de la psicoeducación y la psicoeducación es como lo que tú estás haciendo, informarte, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Le voy a poner nombre, sí, voy a empezar a indagar. Estoy leyendo algo, ¿qué es lo que a mí me estaba pasando? ¿No? Y tirar del hilo, porque ahí en este libro me recomiendan al autor tal, y el autor tiene otro libro, o tiene una página, y vas tirando, y le vas poniendo nombre a aquello que a ti te está sucediendo, estás leyendo, te estás entendiendo a ti misma, estás viendo consejos, cómo abordarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la psicoeducación es fundamental y si no, y también porque muchas veces no solo es el duelo migratorio, sino tal vez tenemos que trabajar cosas de nuestra historia personal, del pasado. ujú, Entonces, sí. bueno, para ahí también están las puertas abiertas de todos los colegas que nos dedicamos a esto, que no solamente tenemos el abordaje psicológico general, sino también la mirada de la multiculturalidad, ¿no? También la mirada de la migración, que muchas veces una herida del pasado te puede estar repercutiendo ahora y se está juntando con tu dolor. ¿No? Esto de, es que quizá la gente aquí me excluye, me siento excluida, y tal. Quizás no tiene que ver concretamente con la cultura y con la gente. Tal vez hay algo, un sentimiento, una herida del pasado que hace que te sientas así y que lo veas desde esa óptica, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, las posibilidades de trabajarlo son múltiples y cada persona y cada historia pues tiene su camino, ¿no? Por donde salir. Ay, pues muchísimas gracias, Lili. Me encantó muchísimo todos los consejos que dijiste. Yo siento que cubren muchísimas cosas más allá del, como dices, del duelo migratorio y otras cosas que siempre nos van a ayudar. Yo siento que eso de
lo difícil que es el hacer amigos ya de adulto. No Sí, solamente está relacionado con gente que migra, hay gente que incluso en sus mismas países, ciudades, sí, tienen es dificultad. difícil, es difícil. Entonces, sí, me gusta mucho todos los consejos que nos compartiste por ahí. Bueno, no sé, bueno, ya para cerrar el episodio, no sé si te gustaría compartir algo más o algo en particular. Pues bueno, quien esté por con la intención de hacer la maleta, que es importante tener una visión un poquito más amplia, ¿no? De a qué nos vamos a enfrentar. Tener presente que nuestro yo, nuestro ser, va a sufrir una descolocación, ¿no? Estamos colocados en un punto y nos vamos a descolocar. Entonces eso no es por asustar a nadie, no es como no lo hagas porque te va a pasar, no, porque eso todos los duelos son enseñanzas también, nos ayudan a crecer, toda experiencia. Entonces, simplemente es como tener una visión más amplia de cuidado y está atento a tu proceso interno, ¿no? Para que de una forma u otra, pues la experiencia migratoria también se enriquezca de ese trabajo personal que tú puedes ir haciendo, ¿no? Y estar atentos a nuestras emociones, a esa montaña rusa, al cuerpo que también nos habla y bueno, estar Ujú. como más conectados con nosotros mismos en este proceso, ¿no? Y para quien ya está aquí, todo el ánimo del mundo, porque esta experiencia yo creo que a mucha gente le dices, ¿lo vuelves a hacer? ¿Lo volverías a hacer? Y creo que todos vamos, o la mayoría, ¿no? La gran Sí. mayoría vamos a decir que sí, porque nos remueve todo, pero creo que las experiencias que se van sumando, la gente que se va sumando en nuestra historia, los lugares que se van sumando en nuestra historia, todo se multiplica, ¿no? Y Sí. creo que sin duda es una experiencia transformadora. Ay, muchísimas gracias, Lili. De hecho, me encanta ese último consejo, como el consejo estrella, que por ahí me falló hacerte esa pregunta que le hago a todos los invitados como el consejo estrella, que puede estar o no relacionado al tema del episodio, pero me gusta mucho y siento que es un muy buen consejo para todos los chicos y nuevamente lo relacionamos con lo que dijiste de lo importante que es la prevención en cuanto a la psicología. O sea, si ya sabemos, si nos informamos, nos educamos, pues estamos mejor preparados para enfrentar estas situaciones, cualquier Sí. situación que Sí, nos traiga la cualquiera, vida. cualquiera, pero en Ujú. este caso que nos atañe a nosotras, definitivamente. Y eso, y sobre todo que quizá si hablamos del tema, no sé, de divorcio, separación o duelo, es decir, fallecimiento de alguien, como que sí tenemos en la cabeza que vamos a sufrir y que hay que prepararse o hay que intentar llevarlo, abordarlo, pero en este caso de la migración no. ¿Sí? Sí, Como que exacto. no, como ¿por qué? ¿Por qué iniciaría un Ujú. tratamiento? ¿Por qué iniciaría un acompañamiento psicológico? ¿O por qué, sabes? Pensamos que no va a haber tanto descoloque en nosotros, pero sí, se da a Y unos más, otros menos, te sí. digo, otros quizá menos de los vuelos, en mi caso fue la lengua no. Y bueno, tres preguntitas por ahí. Bueno, dos preguntitas para ti, Lili. La número uno es, ¿te regresarías a México? Y la número dos, ¿qué le espera a Lili en el futuro? La primera no está en mis planes, porque bueno, mi proyecto de vida en pareja es este y no tenemos ahora mismo como pensado cambiarnos o volver. Sí es cierto que yo tengo pensado y ya voy, ya sabes, tratando de prepararme para pasar más tiempo, temporadas más largas porque, bueno, mis padres están muy bien de salud, pero estamos hablando de 75 años aproximadamente. Entonces, mi intención es poder estar aquí y allí, pero allí cada vez, o sea, que las temporadas, yo suelo ir dos meses al año, entonces que esas temporadas sean más largas. Pero Ujú. mudarme como definitivamente por una temporada indefinida, no, ahora mismo no, porque tengo muchos proyectos aquí andando, ¿no? Y cuál era la otra? Ya se me olvidó. ¿Qué le ¿Cómo me... espera ¿A qué a me espera? Lili? Sí. Uy, no lo sé. ¿Qué me espera? Bueno, me espera seguir con este proyecto. Me encantaría seguir acompañando a personas que un día hicieron la maleta y están en esta aventura.
y pues seguir disfrutando de cada momento y de cada lugar, esté donde esté. Ay, muchas gracias, Lili. Y sí, de hecho, por ahí vamos a estar compartiendo tu Instagram, que, como dices, realizas acompañamiento a gente que está migrando, que estábamos platicando el otro día que, bueno, hay distintas metodologías y obviamente distintas personalidades en cuanto a a Sí, la psicología, entonces hay que encontrar con quienes nos sintamos a gustos, pero bueno, ¿por qué no? Si quieren tener por ahí una llamadita contigo, sí, saber ahí, más ahí acerca del tema. en el Instagram, ahí viene todo, la página web y el calendario para lo que sea. Ay, pues muchísimas gracias, Lili. Me encantó muchísimo A nuestra ti. plática y siento que va a estar muy interesante para quienes no sabían de esto y al fin le van a poder poner nombre a esos sentimientos. Sí. Es Y como bueno, una qué venda, mejor ¿no? Que se que, abre. Sí. sí, qué mejor que haberlo escuchado de una voz experta. Pues muchísimas Gracias. gracias, Lili. A ti. Esto fue Vivir en el extranjero y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.